Muy bien, entonces vamos a arrancar de golpe con la fisiopatología de la hiperamonemia neurológica. Bien, aquí es donde la bioquímica realmente se transforma en una emergencia neurológica, ¿no? Cuando una de las enzimas que acabamos de ver falla, ya sea por una hepatopatía severa o por algún error innato del metabolismo, el amonio, ¿no?, comienza a acumularse en sangre. A esto le llamamos hiperamonemia, ¿no? El amonio es una molécula pequeña, sin carga, en equilibrio con el amoníaco, el NH3, que tienen la particularidad o la característica que pueden atravesar la barrera hematoencefálica con una facilidad asombrosa. Una vez que llegan al cerebro, el caos se desata principalmente en los astrocitos, ¿no? Y acá esta imagen nos ayuda un poco a entender la fisiopatología de por qué el amonio apaga el cerebro. Bien, ¿qué ocurre en un primer lugar? En un primer momento hay un secuestro del glutamato y la formación de glutamina. El cerebro, ¿qué va a empezar a hacer? Intenta defenderse de ese amonio usándolo para sintetizar aminoácidos y así poder atraparlo. Ahora, la enzima glutamina sintetasa, ¿qué hace? Une al amonio al glutamato para poder formar glutamina. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que la glutamina es osmóticamente activa. Cuando aumenta su concentración, entonces dentro de los astrocitos, estos astrocitos van a empezar a retener agua. ¿Y cuál es la consecuencia clínica si hay una retención de agua? Sí, yo sé que están pensando en un edema cerebral, ¿no? El cerebro comienza a hincharse dentro del cráneo, lo que esto va a aumentar la presión intracraneal y podría llevar a una hernia, ¿no? A una herniación. Bueno, entonces eso ocurre en un primer momento. ¿Listo? La glutamina sintasa se une al amonio con el glutamato para formar glutamina, ¿no? Pero esta glutamina, bueno, ya no hay amonio, digamos, pero esta glutamina evita que salga el agua, comience a retener agua y entonces, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Comienza a retener agua dentro del astrocito y entonces comienza a haber un edema. Ese es un primer momento. Después, ¿qué ocurre? Eso es por el lado del amonio, ¿no? Después empieza a ocurrir un agotamiento del alfa-cetoglutarato, de la energía, hay una falla energética, ¿no? Para intentar eliminar ese exceso de amonio, la célula también puede utilizar la reacción de la glutamato deshidrogenasa, pero a la inversa. Entonces consume el alfa-cetoglutarato para evitar que se siga incrementando el amonio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que el alfa-cetoglutarato es un intermediario clave ¿en qué vía metabólica? En el ciclo de Krebs, ¿no? El alfa-cetoglutarato es un intermediario importante, clave en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia clínica? Si le robamos intermediarios al ciclo de Krebs, la neurona no va a poder producir suficiente energía, ¿no? Porque el ciclo de Krebs se va a ralentizar. Y sin energía, entonces las bombas iónicas empiezan a fallar y la célula, la neurona, muere. Ahora, también hay una alteración de los neurotransmisores. Tenemos dos neurotransmisores. Tenemos, por un lado, al que excita, que es el glutamato, ¿no? Que es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, que este glutamato, al convertirse de manera masiva en glutamina para tratar de capturar amonio, ¿no? Para tratar de atrapar ese amonio, agoto las reservas del glutamato, ¿no? Esa sustancia, ese neurotransmisor excitatorio. Y entonces, al agotarse estas reservas del glutamato, también se va a alterar la producción del GABA,
que tiene más, al contrario del glutamato, una respuesta, es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, hay un desequilibrio entre la excitación y la inhibición producida, y entonces, ¿qué ocurre en el cuerpo? Comenzamos a sentir letargia, confusión, hasta convulsiones, y podría llegar al coma. Bien, y acá un paréntesis, ¿no? Si sospechamos de un fallo en el ciclo de la urea, como por ejemplo una deficiencia de OTC, que es la más común, ¿no? El tratamiento de emergencia consiste en, uno, suspender la ingesta de proteínas, ¿no? Inmediatamente cortar el suministro de nitrógeno. Dos, ¿qué se puede hacer? Ya, no hay proteínas para que no se siga formando amoníaco o amonio, pero no es suficiente. Otra acción que podríamos hacer es cortar la glucosa 4, ¿para qué? Para evitar el catabolismo de las proteínas propias, ¿no? Entonces, aportamos glucosa intravenosa y evitamos así que las proteínas se sigan rompiendo para formar energía. También podría haber una tercera alternativa, que es agregar sustancias quelantes de nitrógeno, que quelante significa como que se va a pegar a esa sustancia, al nitrógeno específicamente, y así como que las va a atrapar, ¿no? Un ejemplo de una sustancia quelante podría ser el benzoato de sodio, ¿no? Que ofrece una alternativa, ¿no? De una vía de excreción, ¿no? Entonces, como un fallo de un limpiador químico podría convertirse en un desastre mecánico, ¿no? Porque puede formar algún edema, o algún desastre eléctrico, porque puede alterar la función de los neurotransmisores en el cerebro. Entonces, cuando hay presencia de amonio o amoníaco a nivel del sistema nervioso, esta es la progresión clínica, ¿no? Primero puede haber irritabilidad, vómitos, después letargia, ya sabemos por qué, porque acá comienza a alterarse esta producción de GABA, ¿no? Ataxia, y finalmente la progresión clínica avanzada, ¿no? Que nos puede llevar a convulsiones, coma o muerte, ¿no? Entonces, suspendemos proteínas para no tener amonio, aportamos glucosa intravenosa y podemos utilizar el benzoato de sodio como alternativa quelante. Bien, aquí también está el cuadrito de las fases por hiperamonemia o intoxicación con el amonio. Bien, ahora acá vamos a retomar un poco, ¿no? Vamos a integrar el mecanismo químico detallado de cómo el cuerpo procesa el nitrógeno, ¿no? Y vamos a ver este baile entre el aminoácido y su cofactor, el PPL, ¿no? Y permite que la vida continúe sin acumular este amoníaco tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en el centro de la pantalla? Aquí es en realidad donde la teoría se convierte en realidad química, ¿no? Y vemos ese punto amarillo que dice por ahí aminotransferasa, ¿no? La aminotransferasa es la maquinaria pesada de sus células, ¿no? Observemos que la enzima tiene un bracito o un cofactor, que es el piridoxal fosfato o PPL, ¿no? Que viene de la vitamina B6. Cuando un aminoácido llega, ocurre un intercambio muy rápido. El aminoácido le va a entregar su cofactor, su nitrógeno, su grupo amino al cofactor, y va a formar una base de Schiff, ¿no? Que vemos ahí, y es como si el aminoácido pasara este grupo amino a la enzima, ¿no? Y acto seguido, el esqueleto de carbono se libera, ahora lo llamamos cetoácido, y pues este cetoácido puede partir hacia el ciclo de Krebs para darnos energía, si por ejemplo nuestro cuerpo lo requiere. Pero el nitrógeno no se va a quedar pegado pues a esa coenzima, ¿no? Para formar piridoxamina,
¿no? Después, esa amina también podría continuar una vía metabólica. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿No? Miremos los esquemas de la derecha y ahí tenemos la AST y la ALT, ¿no? Si un paciente llega, por ejemplo, con un dolor en el pecho o con el cuadrante superior derecho del abdomen con incomodidad, con dolor, ¿no? ¿Ustedes qué pedirían? Pedirían estas enzimas en sangre. ¿Por qué? ¿No? Porque si las células del corazón o del hígado se rompen, estas máquinas de transaminación que estamos viendo aquí se escapan hacia el torrente sanguíneo. Entonces, al final, todas estas reacciones tienen un solo objetivo, que es que el nitrógeno termine en el glutamato, ¿no? Que se pueda formar glutamato. Y este glutamato va a ser el camión que va a transportar de forma segura al amoníaco hacia qué órgano, hacia el hígado. El glutamato lo va a entregar al amonio, al hígado, para que no se nos suba la cabeza, ¿no? Y no nos cause un coma. Y después en el hígado, ¿qué va a ocurrir? Con ese amonio o con ese amoníaco va a pasar al ciclo de la urea, ¿no? Y después se va a convertir ese amonio en urea y es la forma que tenemos de deshacernos de este amoníaco que es bastante tóxico, ¿no? Entonces, entender este mecanismo es entender la defensa de nuestro cuerpo contra su propio desecho, ¿no? Un desecho que no le gusta porque es bastante tóxico. Bien, bueno, en esta lámina estamos viendo la transaminación, que vendría a ser un poco el punto de convergencia de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Es donde la identidad individual de los 20 aminoácidos se pierde para transformarse en una especie de estrategia de supervivencia colectiva, ¿no? Aquí vemos este esquema con múltiples flechas que convergen todas hacia una sustancia que es el glutamato, ¿no? Entonces, imaginémonos, si los aminoácidos fueran ciudadanos dentro de una ciudad, la transaminación vendría a ser el sistema de transporte público, una especie de combi. ¿No? Observemos, por ejemplo, cómo la alanina y el aspartato no trabajan solos, ¿no? Ellos están constantemente intercambiando sus grupos aminos con sus respectivos esqueletos, que son el piruvato y el oxalacetato, ¿no? Y quiero que se fijen en el destino final de casi todas las flechas, ¿no? Casi todas las flechas, ¿a quién llegan? Llegan al glutamato, ¿no? Y en bioquímica decimos que el glutamato es el embudo del nitrógeno, ¿no? ¿Y por qué hace el cuerpo esto? Porque el amoníaco libre ya sabemos que es un veneno celular, especialmente para las neuronas. Entonces, el cuerpo no puede permitirse tener este nitrógeno flotando de forma libre por ahí, ¿no? Entonces, tiene una estrategia brillante, que es que todos los aminoácidos le van a pasar su nitrógeno al alfa-cetoglutarato para fabricar glutamato. Ahora, el glutamato, como un camioncito, viaja, ¿no? Como un contenedor blindado, llevando, transportando ese amoníaco hacia el hígado y, como ven en la parte inferior de la imagen, solo cuando llega a un lugar seguro, que es la mitocondria hepática, el nitrógeno se libera en forma de amoníaco para ser empaquetado como urea, ¿no? Entonces, en la clínica, cuando ustedes vean a un paciente con insuficiencia hepática que empieza a desorientarse o que puede entrar en algún coma, ¿no? Es porque este sistema embudo de limpieza está fallando, ¿no? El amoníaco, en vez de ir a la urea, se ha ido hacia el cerebro, ¿no? Por eso es que entender estas flechas que vemos en la pantalla es entender la base de la encefalopatía hepática, ¿no? El nitrógeno es vida cuando construye proteínas, pero es muerte cuando no se sabe transaminar, ¿no? Entonces, esta lámina nos ayuda un poco a conectar el metabolismo
de los carbohidratos, que es el piruvato y el oxalacetato, con el metabolismo de las proteínas, ¿no? Y así una vez más nos demostramos que el cuerpo es una unidad integrada. Miren, acá más o menos, hablando de esta integración de sistemas y de vías, ¿no? Les presento esta lámina, ¿no? Que nos ayuda a rescatar todas las vías metabólicas, ¿no? Imagínense que es una imagen, es una especie de mapa del rescate, ¿no? En tiempo real, ¿no? ¿Y por dónde podemos empezar? Podemos empezar por el músculo esquelético. Uy, ¿qué pasó? Se me fue, ya. Podemos empezar por el músculo esquelético, ¿no? Durante el ejercicio o el ayuno, el músculo comienza a romper proteínas para sobrevivir. ¿Cuál es el problema? El problema es que si se libera amoníaco, es un veneno para el cerebro. Entonces, el músculo está en emergencia, necesita deshacerse rápido de ese nitrógeno y conseguir energía de manera rápida. Y aquí es donde empieza o ocurre el primer milagro, por así decirlo, de esta integración de vías metabólicas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Fijémonos en la reacción de piruvato a alanina, ¿no? Piruvato a alanina, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Esa es nuestra primera flecha de integración, ¿no? El músculo toma el piruvato, que es una gasolina rápida de la glucólisis, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la glucólisis que formaba ATP, pero también formaba como, ¿qué le pusimos en esa oportunidad? Como un actor secundario, había piruvato, ¿no? Entonces, es gracias a este asistente clave, este piruvato, ¿no? Y la acción de la vitamina B6 le pega el nitrógeno tóxico al piruvato. Y entonces ese piruvato con ese nitrógeno se va a convertir en alanina. Entonces, esta alanina no solo es un aminoácido, es un taxi no tóxico, ¿no? Miren, hemos pegándolo ese amoníaco o ese amonio al piruvato, formamos alanina, pero así como alanina ya no es tóxico, ¿no? Y esta alanina, este taxi, va a ir viajando de manera segura a través de la circulación y viaja directo al hígado, ¿no? Y el hígado, hemos dicho que hay un embudo de nitrógenos, ¿no? Para formar glutamato, y este embudo de nitrógenos es el glutamato, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya. La alanina viene y deja acá su nitrógeno, ¿no? Entonces el hígado lo colecta en el glutamato, que es este gran embudo, ¿no? Y acá tenemos que fijarnos en la mitocondria y en el ciclo de la urea, ¿no? Ese nitrógeno entra a la mitocondria hepática, ¿no? Y aquí, en esta fábrica de seguridad, se libera ese amoníaco tóxico para ser inmediatamente empaquetado, entra al ciclo de la urea, ¿no? Y la urea es la forma como tenemos para deshacernos de ese nitrógeno, ¿no? Viaja segura hacia el riñón y es expulsada por el cuerpo, ¿no? Entonces, volvamos aquí a la AST y a la ALT, ¿no? O GOT o GPT, ¿no? Entonces, recordemos esto, ¿no? Para su práctica clínica, que son marcadores clínicos de daño celular, ¿no? Cuando veamos o vean ustedes estos valores elevados de la ALT o la AST en un análisis, lo que están viendo en realidad es que las herramientas de este rescate se han escapado de las células dañadas del hígado o del músculo, ¿no? Y salen a sangre y me están señalando un daño, ¿no? Entonces, esta imagen no solamente es teoría, sino es la base de cómo diagnosticamos daño hepático y cómo entendemos cómo el cuerpo sobrevive a sus propios desechos,
¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay bastantes vías que están integradas, ¿no? Esta lámina nos permite pasar del transporte del nitrógeno, ¿no? A través de la alanina para su excreción final, ¿no? Esa alanina va a dejar su nitrógeno o su amoníaco, ¿no? Para que sea procesado dentro de las mitocondrias del hígado, ¿no? Gracias al ciclo de la urea, ¿no? Entonces, el ciclo de la urea es la forma que tenemos de desintoxicarnos del amoníaco, ¿no? Es una ruta metabólica de forma cíclica que ocurre exclusivamente ¿en qué órgano? En el hígado, ¿no? Y está compartimentalizada entre la mitocondria y una parte en el citosol, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de convertir ese amoníaco, que es altamente tóxico, en urea, ¿no? Una molécula neutra, soluble, que puede viajar sin problemas en el agua, ¿no? Y entonces, este ciclo de la urea tiene dos fases. Una fase mitocondrial, ¿no? Donde empieza, donde ese amoníaco tóxico, ese amoníaco libre, se va a combinar con el dióxido de carbono para formar carbamoil fosfato, ¿no? Y acá trabaja una enzima que se llama carbamoil fosfato sintetasa 1, y se va a unir a la ornitina para formar citrulina, ¿no? Y luego, ya como citrulina, sale hacia el citosol, ¿no? Y en el citosol, ¿por qué es importante que salga de la mitocondria? Porque en el citosol va a recibir un segundo grupo amino, porque la urea tiene dos nitrógenos, ¿no? Y ese grupo amino viene del aspartato, ¿no? Y tras una serie de reacciones va a liberar a la molécula la urea, ¿no? Entonces, dijimos que este ciclo de la urea, ¿cuánto nos consume o nos cuesta? ¿Es costoso para las células? Sí, porque consume 3 ATPs, pero gasta en realidad 4 enlaces de alta energía, ¿no? Entonces, es importante, es vital, eliminar este nitrógeno, aunque nos consuma un poco de energía, ¿no? También hemos hablado de la hiperamonemia, ¿no? Que es un fallo de cualquiera de estas enzimas, ¿no? Y que va a provocar una acumulación de amoníaco en sangre, ¿no? Y ya sabemos que el amoníaco en sangre puede pasar a través de la barrera hematoencefálica, ir hasta el cerebro, ¿no? Hasta los astrocitos, y nos puede causar un edema cerebral y un daño neurológico permanente, ¿no? Ahora tenemos el boom, que seguramente también lo vamos a hablar en prácticas, ¿no? Que es el nitrógeno de urea en sangre, ¿no? El BUN, BUN, es un marcador clínico que medimos en sangre para evaluar justamente esta función de producción hepática como renal de excreción, ¿no? Entonces, es importante este esquema, ¿no? Entre la mitocondria y el citosol, ¿no? Para el ciclo de la urea. El ciclo de la urea vendría a ser como una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Que no nos gusta ese nitrógeno. Y entonces entra el ciclo de la urea, ¿no? Entonces, este ciclo es como una carrera de relevos que empieza dentro de la mitocondria y termina fuera en el citosol, ¿no? Y todo comienza cuando hay este ingreso de amoníaco, ¿no? Como un desecho radioactivo que no puede estar suelto, el hígado lo atrapa y lo va a convertir en citrulina, ¿no? Sale hacia el citosol y en el citosol puede captar su segundo nitrógeno para convertirse en urea, ¿no? Que tiene dos nitrógenos, ¿no? Y ese segundo nitrógeno viene de la entrada del aspartato, ¿no? El aspartato, ¿de dónde venía? Justamente, ¿no? El aspartato se conecta con el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una integración total, ¿no? De las vías metabólicas, ¿no? El motor de energía le presta un nitrógeno
¿Cuál es el motor de energía? El ciclo de Krebs. Le va a prestar ese nitrógeno a través del aspartato a esta planta de reciclaje que es el ciclo de la urea para poder formar esta sustancia que no es tóxica, ¿no? Que es la urea, de manera integral, completa, ¿no? Entonces, si nuestro paciente tiene cirrosis hepática, esta planta de tratamiento va a dejar de funcionar. El amoníaco no va a poder ser tratado para convertirse en urea, entonces va a viajar hacia el cerebro y va a causar lo que llamamos encefalopatía hepática, ¿no? ¿Y qué observamos en una encefalopatía hepática? El paciente empieza a desorientarse, sus manos empiezan a presentar un temblor y puede ir esto agravándose, ¿no? Podría entrar en coma. Entonces, cuando ustedes pidan un examen de laboratorio y vean urea baja y amoníaco alto, sabrán que el problema está aquí, ¿no? En esta rueda que vemos en la pantalla. El hígado no está pudiendo empaquetar, no puede empaquetar este veneno para que salga hacia el riñón y lo pueda botar, ¿no? Entonces, estamos observando cómo todo está conectado, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a la desaminación del glutamato, ¿no? Si la anterior era como una especie de taxi que dijimos que traía el nitrógeno hacia la planta de tratamiento de residuos, que era el ciclo de la urea, ahora quiero que observemos algo muy importante, ¿no? Este ciclo es como una especie de carrera de relevos, ¿no? Que empieza dentro de la mitocondria y termina afuera, ¿no? En el citosol. Y todo empieza aquí arriba, ¿no? Una vez que ingresa el amoníaco, ¿no? Como un desecho radiactivo que no puede estar suelto hasta que el hígado en la mitocondria lo atrapa y lo convierte en citrulina, ¿no? Pero hay un detalle también aquí de la naturaleza, que la urea ya sabemos que tiene dos nitrógenos. ¿De dónde viene el segundo? Del ciclo de Krebs, del aspartato, ¿no? Del aspartato, de la entrada del aspartato. Entonces, el aspartato es el que conecta justamente al ciclo de Krebs, ¿no? Este ciclo de Krebs le presta un nitrógeno a esta planta de reciclaje para que podamos formar la molécula de urea. ¿Bien? ¿Y cuál es el paso final? El paso final, tras la transaminación, casi todo el nitrógeno de los aminoácidos termina en el embudo. ¿Cómo se llamaba el embudo? La molécula L-glutamato, ¿no? Entonces, la desaminación oxidativa vendría a ser la reacción química que finalmente va a liberar este nitrógeno en forma de amoníaco, ¿no? Y aquí es importante una enzima clave, que es la glutamato deshidrogenasa. Esta enzima es única porque, ¿qué le da esta particularidad? Puede utilizar tanto NAT como NAT con fosfato, ¿no? Como cofactores. Esta glutamato deshidrogenasa exclusivamente la vamos a encontrar en la mitocondria. Y entonces esta glutamato deshidrogenasa también actúa como una barrera de seguridad para que el amoníaco liberado entre directamente al ciclo de la urea, ¿no? Entonces, importante la glutamato deshidrogenasa, que puede funcionar con NAT o NAT fosfato, ¿no? Y hay una regulación alostérica de esta glutamato deshidrogenasa, ¿no? Hay un control de energía. Esta enzima es un sensor del estado energético celular. ¿Quiénes la van a inhibir? El ATP, el GTP van a frenar esta reacción cuando la célula tiene suficiente energía. Y al contrario, ¿no? El GDP, ¿no? Van a activar esta enzima cuando los niveles de energía estén bajos, ¿no? Y así se promueve el esqueleto este de carbono, el alfa-cetoglutarato, ¿no? Y este alfa-cetoglutarato entra al ciclo de Krebs para poder formar energía, ¿no? Entonces,
hay una reacción inversa. Esta enzima también puede, esta enzima puede catalizar esta reacción en sentido contrario, ¿no? Es decir, una aminación reductiva para fijar el amoníaco al alfa-cetoglutarato y formar glutamato utilizando NADPH, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las vías metabólicas del amoníaco? ¿No? Estas vendrían a ser, digamos, las vías de escape de emergencia que utiliza el cuerpo para manejar el amoníaco, especialmente en órganos donde no puede realizar el ciclo de la urea, ¿no? Como por ejemplo el cerebro. Entonces, bueno, hasta antes habíamos visto cómo el hígado se encarga de limpiar ese nitrógeno, ¿no? Pero ¿qué pasa en los otros órganos? ¿Qué pasa con el cerebro, que es tan sensible con este veneno del amoníaco? ¿No? Entonces, la respuesta está en la vía, en la ruta de la glutamina, ¿no? Cuando hay amoníaco libre, ¿no? Los tejidos, como el cerebro o el músculo, el cuerpo no puede esperar a que llegue hasta el hígado. Entonces, hay una enzima que se llama glutamina sintetasa, ¿no? Esta enzima va a tomar todo el glutamato, que es un aminoácido común, y le va a pegar ese amoníaco tóxico, ¿no? Entonces, pero esta limpieza, ¿no? Este trabajo de la glutamina no es gratis, nos cuesta ATP, ¿no? Y como resultado, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener glutamina, y esta glutamina básicamente es un carrito contenedor, un carro basurero, ¿no? Que va a transportar este grupo amoníaco de forma segura, a través de la sangre, sin quemar las venas, sin dañar neuronas, ¿no? Ahora, si tenemos altas concentraciones de glutamina, entonces puede haber tumores, ¿no? Hay presencia de tumores. Ahora, un dato para ustedes, ¿no? La glutamina es tan buena transportando energía y nitrógeno, que las células tumorales comienzan a volverse adictas a esta glutamina, ¿no? Para crecer de forma más rápida. Por eso es que ven que la glutaminasa, que es la enzima que rompe la glutamina, ¿no? Se está empezando a investigar como un tratamiento alternativo para el cáncer, contra el cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque si le cortamos el suministro de glutamina al tumor, lo vamos a dejar sin estos ladrillitos para construir su ADN tumoral, ¿no? Entonces, en resumen, la formación de glutamina es un plan B, ¿no? Un plan de contingencia, otro que el trabajo que hace el hígado para deshacerse del amoníaco, ¿no? Es la forma en la que el riñón, el músculo, el cerebro empaquetan, gracias a la glutamina sintetasa, esta basura, este amoníaco, ¿no? Para enviarlo luego a una planta de reciclaje final, ¿no? Entonces, la importancia que tiene también esta enzima, ¿no? Entonces, pero no es gratis, hay consumo de energía, ¿no? Para que esta reacción funcione, hay un gasto energético de por medio, ¿no? Si nos quedamos sin energía, entonces la limpieza de este amoníaco, ¿qué pasaría? Se detendría, no podría formarse glutamina, y entonces comenzaría también a subir la presencia de amoníaco en sangre, ¿no? Entonces, hay esta desaminación oxidativa, ¿no? Que justamente es quitarle el grupo amino, el grupo nitrógeno a una molécula para que su esqueleto de carbono pueda usar como energía. Y hay una acción antitumoral que hemos dicho, ¿no? Que nos referimos a un proceso, a un fármaco que busca entender, detener este crecimiento de células cancerígenas, ¿no? En este caso interfiriendo con su nutrición. Bien. Bueno, ya la síntesis de la urea ya la hemos explicado, ¿no? Ya la habíamos visto. Ya sabemos que hay una parte que se forma en la mitocondria del hígado y otra parte en el citosol. Sale como citrulina hacia el citosol para pegar el
segundo átomo de nitrógeno para la formación de urea, ¿no? No es necesario memorizar todas, ¿no? Pero sí entender la personalidad química de este ciclo. Por ejemplo, los aminoácidos hidrófobos, los que son apolares, que son los que se esconden en el interior de las proteínas para huir del agua, ¿no? Se comportan de una forma, mientras que los ácidos y básicos, que están cargados, ¿no? Que interactúan con el agua, con el entorno celular, tienen otro comportamiento. Ahora, recordemos que el pH de 7 es el punto de referencia donde todas las cargas se manifiestan. Entonces, la clasificación nutricional es importante, ¿no? En un paciente sano, el cuerpo comienza a fabricar su propia glutamina, ¿no? Que es este carrito basurero. Pero en un paciente quemado con sepsis, la demanda es tan alta que el cuerpo no se da abasto, ¿no? Y aquí es donde una intervención nutricional salva vidas, ¿no? Fijémonos en el ciclo de la urea, no como una lista de reacciones, sino como una planta de tratamiento de residuos, ¿no? El amoníaco, que es un veneno para el sistema nervioso central, ¿no? El cuerpo invierte energía para empaquetarlo como urea, ¿no? Entonces, cuando veamos a un paciente con falla hepática y encefalopatía, pensemos que su planta de tratamiento está fallando y por eso es que el veneno está inundando las neuronas, ¿no? Entonces, como una pequeña cadena lateral de un aminoácido termina definiendo la salud dentro del organismo. Bien, y acá analicemos esta síntesis y excreción de la urea, ¿no? Acá se resume en realidad el destino final de los desechos nitrogenados que hemos estado rastreando desde el músculo hasta el hígado, ¿no? Estamos llegando, digamos, a la parte final del metabolismo, ¿no? Ya sabemos cómo se recoge el nitrógeno, cómo se procesa en el hígado. Ahora vamos a ver qué pasa después de que fabricamos la urea, ¿no? Hay dos porcentajes, 70 y 25%. Entonces, esto es interesante porque el cerebro no expulsa toda la urea de inmediato. 75% va a ir directamente al riñón para convertirse en orina, ¿no? Y esa es la salida principal. Pero hay un 25% que se va al colon, ¿no? Y ahí nuestras bacterias intestinales rompen esta urea, liberan el amoníaco, que va a regresar al hígado por la vena porta, y es como una segunda oportunidad para ver que el hígado gestione este nitrógeno, ¿no? Entonces, acordémonos de las fuentes de nitrógeno que hablamos también, ¿no? La urea tiene dos brazos de nitrógeno. Uno proviene del amoníaco libre, ¿no? Que lo soltó el glutamato, y el otro proviene del aspartato del ciclo de Krebs. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente tiene daño renal, la urea se va a acumular en sangre, y esto lo llamamos uremia. Pero si el daño es hepático, la urea no se va a poder fabricar y entonces va a subir el amoníaco en sangre, ¿no? Y para terminar, solamente quiero que se lleven esta idea, es que el metabolismo no solamente es ver flechas en un papel, sino que entender que es un sistema logístico bien estructurado, ¿no? El hígado empaqueta el veneno, el riñón lo saca, y hasta incluso las bacterias del intestino, del colon, ¿no? Trabajan, ¿no? Entonces, como médicos, ustedes tienen que ver si hay alguna encefalopatía, fallo renal o fallo hepático, porque esa justamente es su misión, ¿no? Identificar qué parte del mapa está en bloqueo, ¿no? Entonces, importante que comprendamos esto. Bien. ¿Y qué pasa con ese 25% que va al colon, ¿no? Que se descompone en el tracto digestivo. Se va a descomponer y esos gases se van a eliminar por vía aérea, ¿no? Entonces, es importante la controlada en proteínas para pacientes, por ejemplo, con alguna enfermedad crónica, ¿no? Con el fin de no saturar la vía de excreción, ¿no? El ciclo de la comida.
¿no? Y después, acá, bueno, esto es una red de conexiones, ¿no? Hasta ahora nos preocupaba qué hacer con ese nitrógeno para no intoxicarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que queda del aminoácido, el resto, ¿no? Ese resto de aminoácido, que es un esqueleto de carbonos, es energía pura, ¿no? Y esa energía pura puede entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, todos los caminos dicen que conducen a Roma. Y en bioquímica, Roma vendría a ser el ciclo de Krebs, ¿no? Si el cuerpo tiene hambre y no hay carbohidratos, el organismo empieza a desmantelar sus propias proteínas, ¿no? Y si el aminoácido entra por la vía del piruvato o del oxalacetato, lo llamamos glugénico a ese aminoácido. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede revertir el camino para fabricar glucosa nueva para el cerebro. Es nuestra reserva de emergencia, ¿no? Pero miremos a las proteínas, a los aminoácidos leucina y lisina, ¿no? Esos aminoácidos son rebeldes, ¿no? Ellos solo pueden convertirse o en grasas o en cuerpos cetónicos, pero nunca en glucosa, la leucina y la lisina. Por eso es que los llamamos aminoácidos cetónicos, ¿no? Y es importante que tener en cuenta que en un paciente que se encuentra en un estado de desnutrición severa, con una dieta keto estricta, ¿no? Las dietas keto que se pusieron de moda, empieza a perder masa muscular. El cuerpo lo que está haciendo es romper el músculo para meter estos esqueletos de carbono al ciclo de la energía, ¿no? Entonces estamos quemando nuestra casa, nuestra estructura para poder mantener nuestra calefacción, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que el cuerpo sobrevive ante la adversidad metabólica integrando proteínas, grasas y carbohidratos en una sola caldera energética, ¿no? La mayoría de aminoácidos no esenciales son glucogénicos, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les señalo esto? Porque estos aminoácidos glucogénicos facilitan el reciclaje interno, ¿no? Un dato también para darles es que en la diabetes descompensada, el exceso de degradación de aminoácidos cetogénicos contribuye a una cetoacidosis, mientras que el uso de los aminoácidos glucogénicos exacerba la hiperglucemia. Bien, acá tenemos más o menos la gestión de residuos y de manufactura especializada, ¿no? Entramos al terreno del ciclo de la vida del nitrógeno, ¿no? Y vamos a entender cómo la bioquímica molecular se conecta con la economía celular. Y acá el nitrógeno entra en una paradoja, ¿no? Porque el nitrógeno genera vida, pero también la mata, ¿no? El nitrógeno es esencial para construir vida a través de las proteínas, a través del ADN, pero su forma libre, el amoníaco, es un veneno celular que altera el pH, el equilibrio osmótico, ¿no? Y entonces, gracias a la transaminación, dijimos, ¿no? Ahí, y el pirital fosfato, su cofactor, se forma una base de Schiff, ¿no? Que es un enlace temporal que permite sujetar este grupo amino mientras que se cambia el esqueleto de carbono, ¿no? Y después ocurre una desaminación oxidativa. Esta desaminación oxidativa es el punto de control, ¿no? Y acá la enzima glutamato deshidrogenasa actúa como un sensor de energía, ¿no? Si hay poco ATP, ¿qué va a hacer esta glutamato deshidrogenasa? Va a quemar aminoácidos. Pero si hay mucho ATP, va a detener este proceso, ¿no? Para conservar sus estructuras. Esta descarboxilación de aminoácidos va a transformar nutrientes en mensajeros biológicos como la histidina, ¿no? Y esta histidina es importante porque regula funciones gástricas y alérgicas, ¿no? Entonces, el cuerpo humano es una metrópolis, digamos, que nunca duerme,
¿no? Los aminoácidos que ven aquí son como piezas de construcción que llegan a nuestro almacén central, nuestro pool metabólico, y lo primero que ocurre es la transaminación, ¿no? Pero hay un problema. Estas piezas tienen este componente peligroso de nitrógeno, ¿no? Entonces, tenemos que quitar ese nitrógeno para quedarnos con esa parte de carbonos, ¿no? Que nos permite obtener energía luego, ¿no? Entonces, por eso es que el piridoxalfosfato desatornilla ese grupo amino gracias al proceso de la transaminación y lo va a transportar de un lado hacia el otro sin soltarlo nunca, evitando que se convierta en amoníaco, ¿no? Y eventualmente ese nitrógeno llega a un recolector, un embudo universal, que es el del glutamato, ¿no? Pero ¿qué pasa si la ciudad se queda sin energía? Aquí la glutamato deshidrogenasa toma una decisión crítica. Si detecta que hay mucho ADP, o sea, que hay poca energía, va a abrir ese glutamato, libera el amonio para que se vaya a la planta de tratamiento de la urea y el resto, ¿no? Ese esqueleto de carbonos, lo va a mandar al ciclo de Krebs para generar energía de forma inmediata, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los órganos que no tienen plantas de tratamiento de urea como el cerebro? Ya sabemos que ese veneno va a ser empaquetado bajo la forma de glutamina. Y esta glutamina es una caja de transporte segura que viaja por la sangre sin causar estragos, ¿no? Sin quemar. Y es tan eficiente esta glutamina que este paquete, incluso los tumores intentan derrobárselo para crecer, ¿no? Y de ahí hablamos que la glutamina sintetasa, los investigadores comienzan a prestarle atención, ¿no? Y finalmente, no todo es desecho, ¿no? A veces simplemente le quitamos una pieza, por ejemplo, el dióxido de carbono, un aminoácido, para crear herramientas especializadas como la histidina, como la que sacamos la histamina, ¿no? El mensajero que hoy mismo está, la histamina activa la digestión de nuestro desayuno en el estómago, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en resumen, el metabolismo de aminoácidos vendría a ser una especie de equilibrar la construcción de generación de energía y el manejo seguro de residuos tóxicos. Si falla la logística, falla la vida. Entonces, ojo, el hígado es importante porque nos permite excretar a través de la urea. Los otros tejidos, diferentes al hígado, lo hacen a través de la glutamina. Hay un cofactor clave, que es la vitamina B6. ¿No? Sin vitamina B6, la transaminación, disculpen, se detiene, ¿no? Y entonces el metabolismo proteico colapsaría, ¿no? Entonces, la urea no solamente es amoníaco, sino también consume aspartato del ciclo de la energía. Bien. Y aquí yo estoy segura que sus compañeros van a explicar muy bien de qué trata este metabolismo de las proteínas, pero ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Muy bien, chicos. Chispas. Es tarde.